Bueno, muy buenos días. Espero se encuentre bien. Hoy 13 de agosto del 2026. Un placer. Les saludamos desde la Cámara de Comercio Cristiana Internacional ICC Colombia. Es un gusto saludarlos desde el municipio de Chía, Cundinamarca, cerca a Bogotá. Y bueno, pues le bendecimos el día de hoy y deseamos que hoy Dios traiga una palabra de avivamiento para nuestras vidas. Y bueno, nos disponemos a orar para que Dios venga a traer su dirección en su espíritu. Y como dice el Salmo 119:18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Señor, esta mañana nos presentamos delante de ti. Te pedimos que abras nuestros ojos. Abre nuestros ojos espirituales, abre los ojos de nuestro entendimiento en esta mañana. Queremos mirar las maravillas de tu palabra, las maravillas que hay en tu ley. Te pedimos en esta mañana que tú nos enseñes, que nos hables acerca de reino, de productividad, que nos hables lo que tú deseas hablarnos para este tiempo. Trae un despertar en esta mañana, hoy 13 de agosto, tráenos un día lleno de bendición, de dirección. Gracias por la vida de cada una de las personas que conectan. Gracias por la Cámara de Comercio Cristiano Internacional. Gracias por el equipo de la Cámara. Damos gracias, Señor Jesús, porque tú nos has permitido ser equipados a través de la Cámara de Comercio y tú estás utilizando en este tiempo ministerios que nos están dotando para seguir avanzando en este tiempo. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Nos abrimos a recibirla en el nombre poderoso de Cristo Jesús y bajo la unción del Espíritu Santo. Amén y amén. Pues bueno, muy buenos días. Gracias a Dios por una mañana más. Y bueno, el Señor nos dice bienvenidos en esta mañana. Eh, Tema de hoy muy, muy especial, un reino inconmovible en un mundo que cambia. Y el Señor nos está llamando a que este tiempo entendamos y nuestro fundamento el día de hoy es Hebreos capítulo 12:28. Dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así que aquí el Señor quiere que nosotros comprendamos que Él nos ha entregado hoy, recibiéndonos nosotros un reino inconmovible. ¿Sabías que tú y yo recibimos un reino inconmovible? Aún frente a todas las situaciones de la vida, hay un reino que no se mueve. Hoy en día eh, estamos escuchando de muchas guerras. Hay muchas guerras a nivel mundial. Todavía sigue la guerra entre Ucrania y Rusia y se nos volvió paisaje escuchar de guerras, Irán, Israel, en todos los países hay guerras, ¿sí? Hay cambios políticos, hay una globalización enorme y siguen habiendo avances tecnológicos. Cuando yo tengo la oportunidad de trabajar con un equipo maravilloso en la empresa que el Señor me dio a administrar y estamos entrando en la tecnología de la IA, uno dice, wow, o sea, muchos avances, muchísimos, ¿sí? Hay presiones familiares. En este tiempo, con todas las situaciones, vas a encontrar presiones familiares. Hay ideologías, muchas ideologías, y hay muchos desafíos para la iglesia. Pero nosotros como cristianos no estamos llamados a vivir paralizados. Hoy Dios quiere que tú y yo entendamos que no fuimos llamados para vivir paralizados, congelados, sino a que tú y yo permanezcamos firmes, firmes para ser productivos para el reino de Dios. Entonces, aunque este mundo está cambiando, el mundo cambia, pero el reino de Dios permanece. ¿Sí? Vemos muchos cambios. Tú prendes las noticias y ves cambios, te rodeas con personas y hay cambios, la situación social, la situación política, económica, muchos cambios. Pero el reino de Dios permanece, es inconmovible. Por eso tu productividad y mi productividad, nuestra productividad, no debe empezar a medirse solamente por cuánto hacemos. A veces creemos que la productividad es por cuánto tú y yo hacemos. Hacemos en lo ministerial, hacemos en la iglesia, hacemos en el trabajo. No. Y el Señor en la palabra siempre habla del fruto, ¿sí? La productividad que tú realices en un emprendimiento, en un trabajo, en tu profesión, en el ministerio, en la iglesia, dice que se mide por cuánto fruto permanece.
y producimos para Dios. Y aquí en esta mañana lo que el Señor nos está invitando es que despertemos un poco. Si tú y yo estamos trabajando y produciendo, ¿para quién producimos? ¿Para quién tú y yo producimos? Y el ser humano vive corriendo afanado y vemos situaciones lamentables como lo que estamos viviendo en Colombia, como lo que han estado viviendo en muchas partes del mundo. Leía una noticia y este 2026 en más de 7 países a nivel mundial han habido sismos mayores a 7, superiores a 7. Y, y nuestro país fue muy afectado, pero a veces estamos corriendo afanados por todo para que en un segundo se acabe todo. Entonces, nosotros estamos viviendo unos tiempos extraordinarios, ¿sí? Hay esos conflictos internacionales, tenemos terremotos, hay polarización política, hay globalización, la inteligencia artificial, hay cambios culturales, eh, tenemos presión sobre la familia y muchos, muchos, muchos desafíos para la iglesia. Por eso en Hebreos 12:28 dice, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Todo tiene movimiento en este tiempo. Se mueven tus finanzas, se mueven tus relaciones, se mueven tus ministerios, se mueve tu ánimo, tu estado de ánimo, pero hay algo que no se está moviendo. La noticia hoy es que hay algo que no se mueve. Es un reino inconmovible y es el reino de Dios, ¿sí? Y nuestra seguridad y nuestra misión no dependen de un mundo estable. Muchas veces queremos que esa seguridad y que la misión en nuestro paso por la tierra nos lo otorgue el mundo. Buscamos estabilidad laboral, estabilidad económica, estabilidad relacional, pero no depende de esto, sino depende de que hay un reino que permanece. Entonces vamos a ver 5 aspectos. El primero es nuestro fundamento, es un reino que permanece. En Mateo capítulo 6:33 es un versículo que muchos conocemos. Seguramente lo hemos leído, lo hemos cantado, parafraseado, y es un versículo que está muy, muy cercano a nosotros. Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Más buscad primeramente el reino de Dios. Y esta mañana el Señor nos está invitando, nos está animando a que empecemos a buscar el reino de Dios. A Dios le interesa que tanto tú como yo estemos buscando su reino. Hay cosas que pueden ser sacudidas, muchas cosas, pero el reino de Dios no es sacudido. ¿Sí? La productividad tuya y mía comienza cuando ponemos primero el reino, más buscar primeramente el reino de Dios. Entonces, hoy hay un principio que el Señor quiere que tú y yo entendamos, hay un fundamento, y el fundamento es que primero busquemos el reino. ¿Quieres ser más productivo en los ministerios? ¿Quieres ser más productivo con tu familia, con tus hijos, con tus padres, con tus amigos? Dice la palabra más, buscar primeramente el reino de Dios. Entonces no se trata de hacer tantas cosas, muchas cosas, sino de hacer aquello que Dios nos llamó a hacer. Y nosotros como colombianos, en Colombia y como latinos, cuando hay una catástrofe, queremos ayudar, queremos aportar, anhelamos hacerlas, hacer cosas, ayudar. O sea, somos muy, muy, muy humanos en esta parte. Sin embargo, el Señor nos está llevando a que busquemos primeramente el reino de Dios. Oye, antes de dar una ayuda, antes de buscar colaborar, busca el reino de Dios. Señor, ¿qué debo hacer? Y me preguntaban eso, ¿cómo en medio de tanta impotencia puedo yo apoyar? Y lo que el Señor nos dice es, busca primero el reino de Dios y es entrar en oración, Señor, ¿cómo puedo yo aportar? ¿Cómo yo puedo apoyar? ¿Cómo yo puedo involucrarme? Pero primeramente el reino. Quiero ser productivo en el reino. Y hay una pregunta maravillosa que el Señor trae esta mañana para cada uno de nosotros. ¿Estoy construyendo sobre Cristo o sobre cosas que pueden cambiar? ¿Sobre qué estás construyendo tú en esta mañana? ¿Sobre qué cosas estamos construyendo? En nuestra empresa, en nuestro negocio, en nuestra profesión, en nuestro perfil profesional. ¿Sobre qué cosas estás construyendo?
Y la invitación hoy es que el Señor quiere que tú y yo empezamos a construir sobre Cristo. Cristo es la roca. Él quiere que todo plan, todo proyecto, todo lo que tú y yo planifiquemos esté construido sobre la roca para agradarlo a Él. Señor, esta idea de negocio que tengo, quiero construirla sobre la roca. Y es, y es sencillo. Lo que pasa es que nosotros como humanos nos desviamos. Es orar, es entregarle eso al Señor, dame paz, dirección. Y el Señor empieza a colocar todos los medios. Aun cuando no hay dinero, Dios empieza a suplir todo. Segundo, no debemos temer los tiempos, debemos discernirlos. Hoy en día hay mucha gente angustiada y yo también me angustio. Creo que todos como seres humanos nos angustiamos. No fue tan chévere sentir ese temblor esta semana. La angustia, la preocupación al ver las noticias y decimos, wow, ¿qué está pasando? Debemos discernir los tiempos. Mateo 24, 6, 8 dice, 24, 6, 8, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es necesario lo que estamos viviendo. Y uno dice, pero Dios, ¿qué está pasando? Pues déjame decirte que es el cumplimiento de la palabra. Cada vez que vemos estas guerras y todo eso, decimos, wow, estamos en unos tiempos muy complicados. Es necesario. Dice, mira que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra se lo dijo a sus discípulos. Respondiendo Jesús les dijo, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán y oiréis de guerras. Y ese es el tiempo y es necesario que esto pase. Pero hay una bendición para tu vida y para la mía. Hay una esperanza en esta mañana, pero aún no es el fin. Entonces, el Señor nos está mostrando los tiempos. Él quiere que los discernamos, ¿sí? El Señor Jesús habló de todas estas guerras. Él habló de todas las crisis, de los terremotos, hace más de 2000 años, ¿sí? La respuesta en la Biblia no es pánico ni indiferencia, sino es discernimiento y acción. Tú y yo estamos llamados a tener discernimiento y a accionar en este tiempo. Como habla en la palabra, los hijos de Isaacar entendían los tiempos y sabían qué debían hacer. Hoy tú y yo necesitamos entender los tiempos para saber cómo actuar, qué hacer. En medio de todo esto que estamos escuchando, necesitamos entender esos tiempos y saber qué hacer. Entonces, lo que el Señor quiere es que tú y yo o sea, empecemos a tener una aplicación, menos tiempo consumido por miedo. O sea, duramos mucho tiempo en el miedo, en el terror, en los rumores, en las discusiones. ¿Cuánto tiempo le hemos otorgado al temor, al miedo, a los rumores, a las discusiones? Como le digo yo a mis hijas, a estar scrolleando y generándonos más temor, más miedo. Ahora, lo que el Señor quiere es que sea menos tiempo a todo esto, para que tú y yo empecemos a tener más tiempo dedicado a orar, a trabajar, a servir, a tomar decisiones siempre alineadas con Dios. Tercero, la productividad del reino es dar fruto que permanece. Entonces, nosotros estamos todo el tiempo trabajando, trabajando en acciones, ocupados, ocupados. Nunca alcanza el tiempo, nunca alcanza el tiempo, según lo que nosotros escuchamos y pronunciamos con nuestras palabras. No alcanza el tiempo. Pero el tiempo, el tiempo no se puede medir, el tiempo continúa. No se puede, eh, no se puede rendir. En Juan 15:5 dice, la palabra del Señor en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si tú y yo seguimos separados de Cristo, nada vamos a poder hacer. La invitación en esta mañana es que tú y yo empecemos a permanecer en Cristo. La productividad del reino es dar fruto que permanece.
pero tú y yo no podemos dar frutos si no permanecemos en Cristo. Muchas veces nos frustramos porque hacemos y hacemos y hacemos y al final no tenemos resultado. Y eso tiene una razón de ser, y la razón de ser es que tú y yo no estamos permaneciendo en la vida. Esta mañana el Señor quiere que tú y yo empecemos a permanecer en la vida, que tengamos fruto que permanezca. La actividad cristiana no es simplemente actividad. Voy el domingo a la iglesia, voy un miércoles a la reunión, me conecto un día, me conecto otro día. No, esa no es la productividad cristiana. Es el fruto espiritual. Son las buenas obras. Es un carácter transformado y que tú y yo podamos impactar a personas. Si tu carácter y mi carácter empieza a ser transformado, vamos a impactar personas. Vamos a empezar a ver fruto. Vamos a empezar a ver fruto en el cambio, en la manera como pensamos, en cómo decidimos. Entonces, Dios quiere en esta mañana que tú y yo empecemos a tener una productividad en el reino, que tengamos siempre presentes 5 áreas de nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, nuestra relación con la oración, nuestra relación con la palabra. Otra área es nuestra familia, siempre tener tiempo y tiempo de calidad y de cantidad con nuestra familia. No solamente calidad, sino también de cantidad. Tener buen tiempo de cantidad con nuestra familia. Compartir con ellos. Tiempo de trabajo y de profesión. Y un ministerio que siempre influye a la sociedad. Si Dios te puso a ti en un ministerio en la iglesia, tiene que ser para producir fruto. Es lo que el Señor está buscando que tú y yo estemos produciendo constantemente fruto. Porque necesitamos entender que hay un reino que es inconmovible. Ayer alguien me decía, no, es que mi hijo se intentó suicidar hace 20 días y que no quiere vivir más. ¿Y cómo podemos nosotros, desde nuestra experiencia, de nuestra relación con Dios, ayudar a la persona? ¿Cómo podemos empezar? Lo primero es orar. Necesitamos empezar a producir frutos, robarle esas almas al lobo. Entonces necesitamos empezar a estar más conectados con Dios porque necesitamos ganar fruto. Y los negocios de la misma manera. Cuarto, en tiempos de cambio, Dios nos llama a edificar. Y ahora sí es interesante aquí que nos detengamos un poco. ¿Hay cambios en tu vida? ¿Hay cambios en el país? Estamos estrenando presidente en Colombia. Estamos estrenando un cambio de gobierno. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué bueno que estos hombres cambien el país y nos ayuden y traigan buenas noticias para el país! Pero acá Dios nos está diciendo, Dios nos llama a edificar. Dios no quiere solamente ponerlos a ellos, también te llamó a ti, me llamó a mí. En esos tiempos de cambio, Dios nos está llamando a edificar, ¿sí? Ante toda la problemática que tú y yo escuchamos a diario en noticias, guerras, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? Promover paz. Hay guerras y conflictos familiares, hay guerras y conflictos en las personas, en sus emociones. Esta persona que les mencionaba tiene conflictos en su emoción, tiene conflictos en su existir. Pero tú y yo fuimos llamados a edificar, a promover paz, a promover esperanza. Ante toda esta situación de polarización que estamos viendo en la sociedad, nosotros vamos a ser aquellos que ayudan a polarizar o vamos a ser aquellos que ayudan a promover paz, a promover verdad, a promover amor. Ante las crisis de las familias, tú y yo fuimos llamados a edificar, a restaurar familias, a restaurar matrimonios. No dar consejos a la manera del mundo, no dar consejos con base al baile que me tocó, a la fiesta que me tocó, sino a la manera de Dios de acuerdo a la palabra. Seguramente tu experiencia y mi experiencia puedan ayudarle o no ayudarle a una persona, pero aquí necesitamos una experiencia en la conexión con la vida, en la conexión con Cristo. Aunque ante todos los cambios tecnológicos necesitamos tener sabiduría y ética. Ante esa incertidumbre económica, ¿qué va a pasar? Necesitamos aprender a tener buena administración y a enseñar buena administración. La iglesia de Jesucristo no está llamada solamente a comentar la crisis. Hoy en día el Señor ha despertado hombres que han entrado en el proceso político, hombres de Dios,
que se han involucrado en el tema político. La iglesia no está llamada a comentar esa crisis. Bueno, pues no, pues esperemos a ver qué va a pasar. No, Dios quiere que tú y yo empecemos a edificar, a que empecemos a construir en medio de todas estas situaciones. Y es el tiempo de despertar, es un tiempo donde Dios nos está llamando a que despertemos. ¿Qué te ha confiado Dios a ti? ¿Qué me confió Dios a mí en que debo edificar, en que debo fortalecer, en que debo empezar a restaurar? Principalmente nuestras familias, nuestros matrimonios, los negocios, los emprendimientos, las áreas de influencia, el gobierno. Si Dios te llamó a influenciar en el gobierno, tienes que activar esa edificación y esa construcción. En la educación, en las artes, en la tecnología, en la religión, en la salud. ¿En qué área de influencia Dios te llamó a ti y a mí? Allí debemos empezar a fortalecer, a restaurar esas áreas donde estamos. Donde estás trabajando, el Señor te llamó a fortalecer, a construir, a reedificar. Porque el Señor dice, como quinto, recibimos un reino para servir. El reino no es para que tú y yo, bueno, somos hijos de Dios, entonces sírvame. No, fuimos llamados para servir, no para que tú y yo nos quedemos inactivos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? El Señor dice, no se ponga a preguntar qué hacer, actívese. Empiece por medio de la oración. Señor, tú me diste este negocio, ¿cómo lo reedifico para ti? ¿Cómo te agrava a ti en este negocio? ¿Cómo te agrava a ti en este ministerio? A veces estamos corriendo para, para que otra persona venga y nos dé una palmadita o nos aplauda. Pero este reino es inconmovible, está activo. Y el Señor está llamando personas que se activen para reedificar. Hebreos conecta el reino con gratitud y servicio. Hoy por día vemos una sociedad ingrata, que tu vida y mi vida no sean de ingratitud con nuestros padres, con las autoridades, con los mentores, sino que sea una vida de gratitud, que no seamos ingratos con lo que Dios nos da. Muchas veces nos quejamos, es que no tenemos plata, no podemos producir, pero creo que no te ha faltado un plato de comida. Hoy en día tenemos un techo. Hoy en día muchos no tienen un techo. Hoy muchos perdieron un techo, perdieron a sus seres amados. Tú te despiertas y tienes a tu ser amado. Debemos entender los tiempos. Debemos entender que recibimos un reino inconmovible, pero no es simplemente para contemplarlo, para mirarlo desde lejos, para mirarlo como un espectador, sino para que tú y yo nos activemos. No es para quedarnos quietos. Y si tú y yo tenemos un reino inconmovible, no significa que tú y yo tengamos que escondernos. No es tiempo de escondernos. Es el tiempo de empezar a servir con seguridad. Ese talento que el Señor te entregó a ti, esa profesión, esa empresa, esa familia, ese ministerio, pueden convertirse en un instrumento de gran influencia para el reino de Dios. Es tiempo de transformar esos dones que Dios te entregó a ti, esos talentos, esas responsabilidades en esa plataforma de servicio y propósito. Todo lo que el Señor entregó en tu vida y entregó en mi vida tienen una razón de ser, tienen que ser invertidos en el reino de Dios. Cómo a través de esos talentos tú y yo empezamos a servir con propósito. Utilicemos eso que el Señor nos entregó. Si eres panadero, utiliza esos talentos, esos dones para servir con propósito. Si eres médico, si eres enfermero, si eres contador, si eres empresario, ¿cómo con todos esos dones y talentos podemos empezar a servir a Dios? Entender que es que le servimos al Señor. Entonces, en medio de toda esta situación, tú y yo tenemos una asignación. En medio de todos los cambios, tú tienes una asignación. Yo tengo una asignación. Entendamos estos tiempos. No es el tiempo de escondernos. Si te has escondido por mucho tiempo, es tiempo de salir. Es tiempo de presentarte ante Dios. Es tiempo de presentarnos ante el reino. Porque el reino es inconmovible y el Señor necesita personas como tú y yo, activos, que salgamos de el anonimato, que salgamos del escondite y le digamos, Señor, aquí estamos.
El mundo va a seguir cambiando. El mundo va a seguir cambiando en todas las áreas, en el gobierno, en la economía, en las tecnologías, en las culturas, en las circunstancias, en la sociedad, pero nuestro fundamento va a permanecer. Siempre el fundamento del reino de Dios va a permanecer. Por eso es importante eh, que no nos preguntemos, no nos preguntemos, ¿por qué ocurre esto? Es importante que tú y yo empecemos a preguntar, a no preguntarnos, a hacernos esta pregunta, ¿por qué ocurre esto? Sino que, ¿qué quiere Dios que yo haga en medio de esto? Muchas veces tú y yo empezamos a preguntarnos, bueno, ¿por qué, qué pasa esto? ¿Qué estará pasando? Dios no quiere que tú y yo nos preguntemos eso, sino que digamos, Señor, ¿qué hago en medio de esto? Señor, heme aquí, envíame a mí, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo puedo desde el área de influencia trabajar? ¿Cómo puedo utilizar esos dones y esos talentos que me has entregado? Cuando todo el mundo cambia, cuando hay cambios en el mundo, el reino de Dios permanece. Y mientras el reino de Dios permanezca, tú y yo tenemos una asignación que cumplir. Esta mañana te invito a que empecemos a ver la asignación que Dios nos puso en esta tierra. Esa asignación puede estar en tu casa, en la empresa donde trabajas, donde laboras, en el ministerio donde estás. ¿Y qué está sacudiendo hoy tu vida? ¿Qué sacude hoy tu vida? Hoy el Señor quiere que tú y yo, para ya cerrar este mensaje, si el reino es inconmovible, hagámonos estas 5 preguntas. ¿Qué está sucediendo hoy en mi vida? ¿Qué está sacudiendo hoy mi vida? ¿Qué te está sacudiendo a ti? ¿Las deudas? ¿Los acreedores? ¿Las ilusiones? ¿Las palabras que te marcaron en la infancia y en la adolescencia? ¿Qué está sacudiendo tu vida hoy? ¿Una relación? ¿Una persona? ¿Estoy fundamentado en quién? ¿En Cristo? ¿O en qué cosas, o en qué cosas estoy fundamentado? ¿Qué me ha confiado Dios que debo administrar mejor? ¿Qué te entregó Dios para que administres mejor? Esa empresa, ese negocio, esos dones, esos talentos. ¿Qué me ha entregado Dios? ¿Qué me confió Dios para que yo administre mejor? ¿Qué fruto quiere Dios producir a través de mi vida? Y es interesante poder preguntarnos eso. ¿Qué fruto quiere Dios que pueda producir yo a través de mi vida? Escuchaba a un pastor en una predica hace algunos meses y él decía, ¿qué debe morir en mí para que algo viva? ¿Qué debo yo matar en mi vida? Mi mal temperamento, mi mal carácter. ¿Qué debe morir en mi vida para que algo viva? ¿Qué debo comenzar a hacer hoy para servir al reino de Dios? Entonces, esta mañana el Señor nos está invitando a eso, a que tú y yo despertemos, tengamos un despertar. Todo a nuestro alrededor está teniendo cambios, absolutamente todo. Cada día que pasa hay un cambio. En la tierra hay un cambio, en la sociedad hay un cambio. Pero la invitación en esta mañana es que tú y yo entendamos que hay un reino que es inconmovible. Y ese reino que es inconmovible te está invitando a ti y me está invitando a mí a que empecemos a producir, a que estemos activos, a que no nos quedemos en la tristeza, en el dolor que hemos tenido durante toda la vida, a estar escondidos. Entonces, hoy es la invitación que desde el reino de Dios te llegó a ti personalmente y también a mí. Tú también eres parte de ese reino. Tú también estás siendo invitado a producir. Tú estás invitado a estar activo en medio de tanto cambio y de tanta transformación. Entonces vamos a orar para darle gracias al Señor. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias porque hay un reino inconmovible. Sabemos que todo a nuestro alrededor se está moviendo. Todo se está sacudiendo. La tierra se sacude, los cambios, los gobiernos se cambian. Señor Jesús, hay guerras, hay rumores de más guerras. Señor, hay decisiones globales que van a afectar a las naciones, a los países. Hay cambios tecnológicos. Hay muchas transformación y hay muchos cambios. Y en medio de tanta incertidumbre, Señor,
Queremos entender los tiempos. Queremos entender que hay un reino y que este reino es inconmovible y que fuimos llamados para ser activos, para servirte a ti. Señor, tú nos invitas en esta mañana a buscar primeramente el reino de Dios. Esta mañana nos hemos dispuesto a escuchar esta palabra que tú tenías para nosotros, esta palabra que quieres que la abracemos, esta palabra que tú quieres que vivamos, Señor. Gracias por hablarnos, gracias por abrir nuestros ojos para mirar todas las maravillas que hay en tu palabra. Señor, hay un reino que es inconmovible. Sí, estamos viendo y sufriendo por cambios políticos, pero Señor, tu reino permanece. Tu reino es inconmovible, tu reino tiene un movimiento en este tiempo. Y tú nos tienes con vida, Jesús, nos llamaste para este tiempo, nos predestinaste para este tiempo, amado Dios, para que nosotros estemos activos, para que todos los dones y talentos los pongamos al servicio del reino, para agradarte a ti, para hacer las cosas como para ti. Señor Jesús, te necesitamos para que nosotros podamos empezar a quitar toda distracción, a quitar todo distractor que hay en nuestras vidas y no nos permiten servir y no nos permiten estar en el movimiento del reino inamovible. Gracias Dios porque en este tiempo tú nos recuerdas que estamos y somos parte de este reino. Despierta el corazón de cada uno de los que estamos aquí escuchando este mensaje. Actívanos en ti, Señor. No nos dejes mirar más con tristeza la situación. No nos dejes ser más espectadores de lo que está sucediendo. Actívanos, Señor. Queremos decirte, heme aquí y envíame a mí. Heme aquí y envíame, Señor. Envíame a ser productivo para producir a la manera de Dios en este tiempo, producir para el reino, con mis dones y con mis talentos. Doy gracias, Señor Jesús, por cada uno de los que nos conectamos, sus familias. Gracias, Señor Jesús, por esos dones, esos talentos que has entregado y has repartido a cada uno de nosotros. Actívalos en esta mañana. Despierta, Señor Jesús, un espíritu en cada uno de nosotros que tenga un deseo de servir en tu reino, con una mira clara, con una mirada clara, Señor Jesús. Señor, a los tiempos, a entender los tiempos, a no estar más asustados, a no estar más escondidos. Despiértanos y levántanos, Señor, para avanzar. Doy gracias por el ministerio de la Cámara de Comercio Cristiana Internacional, por el ministerio y por la ICCC Colombia, por la ICC Internacional. Gracias por permitirnos ser equipados y recibir cada día de tu palabra. Permítenos avanzar más, a estar activos y en cada una de nuestras iglesias donde nos has ubicado, ser personas que se activan para tu reino. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, damos gracias al Señor por este tiempo. Los invitamos a que sigan conectando con nosotros. Y el Señor quiere seguir equipando tu vida y mi vida para que entendamos que en este reino tú y yo fuimos llamados con propósito. Fuimos llamados con propósito para servir y tenemos esperanza en esta tierra y podemos ser aquellos que influencian a otros. Es el llamado que Dios tiene para tu vida y para mí, que seamos influyentes en la vida de otras personas. Les damos gracias al Señor, los bendecimos y deseamos que continúen conectando con nosotros los días jueves, 5 de la mañana hora Colombia. Compartan con ustedes estos tiempos de oración donde el Señor está trayendo su palabra, su avivamiento para que tú y yo nos equipemos. Les bendigo, que tengan un buen día.